Us heu posat mai una jaqueta d'aquelles de muntanya que fa que el cos transpiri però que al mateix temps escup l'aigua? De Gore-Tex, per entendre'ns. Doncs amb les cases de fusta es fa exactament el mateix. Estigueu atents perquè en aquest vídeo tenim molta tela. Tiberio, avui parlem de teles. I la primera que vull que m'expliquis és aquesta tela de color gris que tens a les mans i que veiem aquí també en aquesta paret. Què és aquesta tela i per què serveix? Vale. Esta tela es una tela de la casa Rotoblas, el modelo Transpir 150R, y es una tela que hacemos servir para fachadas ventiladas y para cubiertas inclinadas. Aquí puedes ver que se especifica que es para cubiertas mayores de un 30%. Esta es una lámina transpirable impermeable que por dentro no deja la pared que respire, pero por fuera protege impermeable del agua. ¿Cuándo se utiliza esta lámina? Siempre que la fachada ventilada sea con una madera machembrada, es decir, que el agua no ataca directamente la tela. O sigui, és això que deia jo abans de la jaqueta, no? Que deixa que, en aquest cas, que la casa respiri, però evita que l'aigua entri. Sí, esta lámina tiene una cara exterior, una cara interior. La cara interior dejará siempre que la casa respire, pero el agua nunca podrá entrar. I aquesta és la grisa, però veig que tens també aquí una tela de color negre. Què és aquesta? És diferent de l'altra? Té una particularitat especial? Sí, esta tela también tiene una cara exterior y una cara interior, pero está pensada sobre todo cuando la fachada es con unos listones, por ejemplo, y hay un espacio entre listones, entonces el agua puede atacar directamente la fachada. Entonces siempre se debe utilizar esta tela. És com més impermeable també? O... Sí, esta tiene un grado de impermeabilidad mayor que esta gris. Ja us he dit que en aquest vídeo teníem molta tela, i no només per fora de la casa, sinó també per dins. A veure, Tiberio, explica'm què és aquesta tela blanca que veiem aquí i que portes tu també a les mans. Por el interior va otra tela, que es este modelo, la Vaporlies 120, que lo que hace es regularizar el paso de vapor del interior de la habitación adentro de la pared. Entonces lo que hace es realmente proteger lo que hay detrás, ¿no? El aislamiento que hay tiene un grado de vapor que puede absorber, entonces si absorbe mucho vapor de agua ya no tendrá su función. Entonces lo que hace esta lámina es regularizar todo este paso de vapor. Tiene unas micro perforaciones que permite regularizar este vapor. A més, he vist que a tot arreu hi ha aquestes cintes adhesives, que unes són grogues, les altres blanques, n'hi ha d'altres colors. Això és perquè són cintes diferents, que fan coses diferents, o...? Sí, cada una tiene una función distinta. Molt bé, doncs això ho veurem en el vídeo de cintes adhesives.